Muy buenos días y muy feliz sábado. Sin duda una semana de lluvias, de bendiciones. En nuestro país ha sido testigo de un sistema frontal cargado de lluvia y bajas temperaturas, lo que sin duda es una bendición considerando los periodos de sequía que hemos vivido. Agradecemos a Dios por la lluvia y pedimos un cuidado también especial para aquellos que no cuentan con las mejores condiciones de vivienda para este clima de invierno. Muy bien, los invito a buscar la presencia de Dios por medio de la oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Querido Dios, en esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos que se encuentran en sus hogares o allí en el lugar que se encuentren. Bendíceles, acompáñales, que tu presencia esté en medio de ellos. También queremos pedirte, Padre amado, por aquellos amigos que se encuentran delicados de salud, en especial por nuestro amigo Alejandro, para que tú le acompañes junto a su familia y pueda tener sanación, Padre amado. Cuídale, acompaña, dale fuerzas y que pronto pueda estar recuperado en su hogar. También queremos pedirte, Padre amado, por nuestros amigos que tal vez están con algún problema familiar. Sé con ellos también, Padre amado, ayúdeles a solucionarlo. Por algún amigo que tal vez está sin trabajo, querido Dios, dale ese trabajo que tanto ha pedido, pero que sobre todas las cosas, querido Dios, sea todo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Padre amado, acompáñanos esta mañana en este programa. Te lo rogamos, Padre, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queremos saludar esta mañana a Gloria Valladares y Nancy Pérez, que nos han saludado a través de nuestro canal. Saludamos también a nuestros amigos que nos ven desde Oaxaca, en México, y el estado de Florida, en Estados Unidos. Y por supuesto, para todos quienes se unen semanalmente a nuestra transmisión. Dios les bendiga y les acompañe. Queremos contarles que desde el 12 al 17 de mayo se realizó en nuestra iglesia La Voz del Menor, una semana especial preparada por el Departamento de Niños de nuestra iglesia, en la cual varios de nuestros pequeños
estuvieron en el púlpito impartiendo valiosos mensajes para la iglesia, abordando distintas emociones y cómo el Señor nos ayuda a enfrentar cada día una de ellas. Queremos agradecer y felicitar a nuestra hermana Ana María Hidalgo, directora del Departamento de Niños de Ñuñoa, y a cada niño participante, ya sea como predicador, presentador o participando en partes musicales. Dios les bendiga a nuestros más pequeñitos. Bien, ahora los invito a que alabemos al Señor con estos hermosos himnos que hemos seleccionado para ustedes y luego nos unamos al estudio de la lección de esta semana. Cristo, 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 otro nombre no hay igual. Santo, tierno, puro, tú llevaste la cruz por mí. Cristo, 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 cielo y tierra te alabarán. Rey de reyes, sublime Señor, no hay otro igual a ti. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. ¿Cuántos oídos tienes? 2. ¿Cuántos oídos necesitas? Es una pregunta capciosa. Por supuesto, un niño o una niña puede oír con un solo oído. Alex nació en Bielorrusia con audición en un solo oído. Nació un mes antes. No pesó lo mismo que muchos otros bebés. Cuando tenía 3 meses, su madre lo llevó a examinar con un doctor. Durante esos exámenes, el doctor descubrió que Alex solo oía por un oído. La madre de Alex estaba impactada. Trabajaba con niños sordos, los amaba tanto como amaba a los que podían oír. Pero nunca se imaginó que su propio hijo no podría oír con ambos oídos. Pensó que el doctor debía estar equivocado. Como trabajaba con niños sordos, sabía cómo hacer pruebas de audición. Así que le hizo una prueba al pequeño Alex. Las pruebas mostraron que Alex realmente no podía oír con ambos oídos. Pero ella aún no quería creerlo. Lo llevó a un hospital especial para niños con problemas auditivos.
El doctor hizo sus propios exámenes. La madre de Alex miraba las pruebas en un monitor. Vio el interior de los oídos de Alex. Un oído parecía normal, pero el otro no. Vio que no había nada que hacer para ayudar. Comenzó a llorar. Sin embargo, el doctor no quería ver sus lágrimas. ¿Por qué estás llorando?, dijo bruscamente. Su hijo puede oír con un oído y eso es suficiente. De regreso a casa, la madre de Alex lloró y lloró. Luego habló con Dios. ¿Por qué permitiste que ocurriera esto?, preguntó. Después de un rato se puso a escuchar música en su teléfono. Comenzó a oír un bello himno, Más cerca, oh Dios, de ti. La madre de Alex había escuchado el himno muchas veces desde que era niña, pero por primera vez comprendió que Dios estaba realmente cerca de ella. Fue bueno saber que Dios estaba cerca, pero todavía no quería creer que Alex nunca iba a oír por un oído. Siguió conversando con Dios. Tú puedes hacer lo que sea, dijo. Si le diste la vida a mi hijo con un solo oído, puedes sanarlo y darle vida con 2 oídos. Pasaron 3 meses y el padre de Alex estuvo de cumpleaños. No quería un pastel de cumpleaños, no quería regalos, solo quería que Alex oyera por ambos oídos. Nuestro hijo oirá, dijo. Dios me dará ese regalo de cumpleaños. Oraron y llevaron a Alex al hospital para otro examen. No había dónde sentarse mientras esperaban. La madre de Alex lo cargaba en sus brazos y pesaba mucho. Finalmente, el doctor los hizo entrar. Cuando terminó el examen, dijo, su hijo puede oír perfectamente por ambos oídos. La madre de Alex no podía creer lo que oía. Estaba muy feliz. Esto es un milagro de Dios, exclamó. Claro que era un milagro. La madre de Alex había visto el interior de su oído en el monitor 3 meses antes. Había visto que ningún doctor pudo ayudar a Alex, pero el gran médico, Jesucristo, había sanado a su niño y ahora podía oír por ambos oídos. El padre de Alex lloró de gozo por la noticia. Estaba muy feliz porque Dios le había dado un regalo de cumpleaños tan maravilloso. Hoy, Alex tiene 6 años y puede oír perfectamente bien por ambos oídos. Usa sus oídos para aprender versículos bíblicos y para aprender canciones. Le gustaría usarlos para convertirse en doctor y ayudar a otros niños y niñas. Sabe que su curación es un regalo de Dios. Hola, mi amigo querido, nuevamente aquí por la voluntad de Dios, solamente por la soberana voluntad de Dios, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a responder la pregunta que me hizo un conquistador o desbravador, un joven que está estudiando la Biblia. Y él me dice, pastor, nunca he podido completar la lectura toda de la Biblia. Le llamamos a eso el año bíblico. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin saltar un capítulo. Leer la Biblia cada día, 3 capítulos, 4 capítulos, en fin, y en un año completar la lectura toda de la Biblia. Y este joven se sentía mal, se sentía hasta pecador por no leer, por no haber leído toda la Biblia. La verdad es la siguiente, querido. Cuando estudiamos la Biblia hay que tener cuidado. No es leer la Biblia por leer la Biblia. Aunque tú en toda tu vida nunca leas en un año la Biblia toda, lo que importa realmente para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, es que leas todos los días la Biblia. 2 versículos, un versículo, un capítulo, pero lee, reflexiona, medita, aplica el texto bíblico a tu experiencia. Trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a través de ese texto bíblico.
A veces nosotros para cumplir una tarea leemos, pero es una lectura sin mucho provecho. A veces ya en la noche, todo cayendo de sueño, estamos leyendo, no entendemos nada, pero estamos cumpliendo un requisito. No, la lectura de la Biblia no es así. Lee un poco, reflexiona, medita, conversa con Dios. Es así que se lee la Biblia. Así que no estás cometiendo ningún pecado si no ha habido un año en que hayas completado toda la lectura de la Biblia, ¿ok? Entonces vamos ahora a la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. El título de la lección es Luz desde el Santuario. Voy a hacer una pequeña introducción porque el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la profecía de 2300 tardes y mañanas no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Tenía que ver con la purificación del santuario. No es que la promesa de Dios falló, es que la interpretación de los seres humanos de las Escrituras falló. La semana pasada vimos que Guillermo Miller y otros pioneros se entusiasmaron demasiado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos, o sea, los 2300 años literales. Ellos estudiaron la profecía porque el libro de Daniel decía la fecha en que esta profecía comenzaba y era el año 457 a.C. De ahí contaron 2300 años y terminaba esa profecía el año 1844, específicamente el 22 de octubre del 44. Miller concluyó que en esa profecía, la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y Miller pensaba que el santuario era la tierra y que sería purificada con la venida del Señor Jesús a esta tierra. Pero aquí está una cosa que nosotros tenemos que entender. No podemos interpretar la Biblia colocando opiniones humanas. En principio, ¿dónde en la Biblia se decía que la tierra era el santuario? No hay un versículo que diga eso. Por lo tanto, ¿de dónde Guillermo Miller concluyó que la tierra era el santuario y que sería purificado con la venida de Cristo? La Biblia se explica únicamente con la Biblia, pero a veces nosotros los seres humanos nos entusiasmamos tanto que comenzamos a colocar nuestras opiniones en el texto bíblico y ahí cometemos errores. Así que ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre del 44 y Jesús no vino. Y entonces ellos quedaron frustrados, quedaron chasqueados, tristes. Pensaron que Jesús había fallado en el cumplimiento de su promesa. Esa tristeza los llevó a estudiar mucho más la palabra de Dios. Pero ahora sin preconceptos, sin colocar opiniones personales, comenzaron a analizar la Biblia y tratar de entender por qué el Señor Jesucristo no volvió. Y entonces encontraron el libro de Hebreos, que siempre había estado ahí, la epístola de Pablo a los Hebreos. Y al estudiar esta epístola, pues descubrieron que había un santuario en el cielo. Y ahora, tal vez en este momento te quedes medio preocupado diciendo, ¿hay un santuario en el cielo? Sí. Y ese es el asunto de nuestro estudio esta semana. El primer subtítulo dice, el santuario celestial. Y para esto voy a leer Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, allá en el monte, recibió la visión de Dios y la orden de que le haga un santuario en esta tierra. Pero le dijo a Moisés, van a hacer este santuario siguiendo el modelo
de un santuario que yo te voy a mostrar. Y le mostró el santuario celestial. Este es el primer versículo que nos hace referencia a la existencia de un santuario celestial. Ahora leamos lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice este texto? Que Jesús fue ministro del verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que construyó el Señor y no el hombre. O sea, por estos dos textos que acabamos de leer, hay dos santuarios. El santuario de Israel en la tierra, donde ministraban los sacerdotes, pero ese santuario fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial allá en el cielo, donde ministraba el Señor Jesucristo. En ese santuario hecho por Dios y no hecho por los hombres. O sea, hay un santuario celestial. Ahora tal vez tú te preguntes, pero ¿qué razón hay para que Dios tenga un santuario allá en los cielos? Es fácil. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene temporalidad y no tiene, no puede estar localizado en un lugar. Pero la criatura está limitada por el tiempo y por el territorio. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que un Dios atemporal y ageográfico, diríamos así, podría entrar en contacto con una criatura limitada por el tiempo y por el espacio? El punto donde el Dios eterno se junta con la criatura es el santuario. Y en la Biblia tenemos muchos textos que nos muestran que el santuario en el cielo ahí está localizado el trono de Dios. Eso no quiere decir que Dios está limitado a un espacio en el cielo y nada más. Dios puede estar al mismo tiempo en todas las partes, a nuestro lado, en este momento, en el cielo, en la tierra. Dios es Dios. Pero por algún motivo la Biblia dice que ahí es el centro de su gobierno, de donde dirige los destinos de los hombres, de las naciones, de las criaturas. Vamos ahora a la segunda parte. En el santuario terrenal, aquí en la tierra, sucedía algo una vez por año. Y vamos a hablar del día de la expiación. Mira lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué dice este texto? Que una vez por año en el santuario de Israel, en esta tierra, se realizaba el llamado Día de la Expiación. Era un día de perdón. Yo te invito, cuando tengas un poco de tiempo después, a leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Y vas a ver ahí todo el ceremonial del Día de la Expiación. Era un día de arrepentimiento. Era un día de humillación, era un día de confesión de los pecados y era un día de perdón. Había un ceremonial especial para ese día. Mientras el sacerdote estaba ministrando en un lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez por año en el día de la expiación, el pueblo afuera estaba arrodillado, clamando a Dios, confesando sus pecados en arrepentimiento, porque también ellos consideraban al día de la expiación un día de juicio. Dios iba a ver, no quién pecó o quién no pecó, lo que iba a ver es quién confesó sus pecados y confió en la sangre del Cordero y quién no lo hizo. Ese era el asunto. Ahora, ese día de la expiación, vuelvo a repetir, para Israel
era el día del juicio. Interesante que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, el 22 de octubre del 44 se iniciaría el día de la expiación, pero en el santuario celestial, el día de la purificación. O sea que en esa época Jesús, el Señor Jesucristo, iniciaría su obra de juicio, de juzgamiento, para ver quién aceptó su sangre redentora y quién no. Es por eso que la Biblia habla del juicio. Voy a leer lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Y esto sucedió, esta profecía tuvo cumplimiento más o menos en la época en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Comenzaba el juicio, comenzaba la purificación del santuario, no de esta tierra, sino del cielo. ¿Por qué no del santuario de esta tierra? Porque en esta época ya no había santuario de esta tierra. El pueblo de Israel ya no tenía su santuario, todo había sido deshecho. Entonces esto se refería a la escena del juicio en el santuario celestial. En esa misma fecha, Dios levantó en esta tierra a un pueblo, a un grupo de mensajeros para anunciar al mundo que el día del juicio había comenzado. Porque ¿cómo la humanidad enfrentaría el juicio si no sabía, si ignoraba esta fecha? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 presenta lo siguiente. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de octubre del 44, cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando se comenzó la purificación del santuario, llegó la hora del juicio. Y sigue diciendo el texto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano querido, mi amigo, en estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa para los que han sido juzgados, para los condenados y para los justos. Los condenados se perderán, los justos irán con Jesús. Pero ¿cómo Él podría venir por segunda vez trayendo la recompensa si antes no hubo un juicio investigador? Ese juicio investigador es llamado en el pueblo de Israel como el día de la purificación, el día de la expiación. Ese juicio empezó el 22 de octubre del 44 y hoy día estamos siendo juzgados, todos los seres humanos, toda obra, todo pensamiento, todo sentimiento está siendo juzgado. Los libros se han abierto, el juez está sentado en su trono, determinando quién se salva y quién se pierde. Y cuando Cristo vuelva, pues vendrá con la recompensa final. ¿Quiere decir que debemos asustarnos? No, querido. La Biblia no aterroriza a nadie. La Biblia es un libro de esperanza, de amor. Un libro que edifica, no que destruye, no que enloquece a nadie. Y esto nos lleva necesariamente a la cuarta parte de este estudio, hablando de la buena noticia
desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote, ¿no? En la tierra, en el santuario de Israel, los sacerdotes eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como cualquier ser humano. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Es decir, no te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué promesa extraordinaria! Nuestro abogado intercesor, aquel que nos defiende, aquel que aboga por nosotros, porque el diablo es el acusador. El diablo mira a Dios y nos mira y dice, oye, ese es un miserable pecador, mira lo que hizo. Y tiene todo anotado, mira lo que hizo. Lo vas a salvar a ese está perdido. Tienes que condenarlo. Pero entonces Jesucristo aparece y dice, no. Todo lo que dice el diablo, ha hecho eso, sí, es verdad, mi hijo ha hecho eso, ha cometido deslices en la vida terribles, ha caído en la profundidad del pecado, pero creyó en mí, se arrepintió, me confesó sus pecados y yo lo levanté y ahora está justificado por mí, ha recibido mi gracia, ha confiado en mi gracia, él está salvo, porque cuando yo lo perdoné, su vida pasada dejó de existir. Eso es esperanza. Por eso Pablo dice, acerquémonos pues al trono de su gracia, confiadamente. Jesús, nuestro abogado, es alguien que se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras luchas, nuestros dolores. No tenemos un abogado que es eminentemente divino y que no puede entenderlo al hombre. Por ser divino ya podría entender, pero para que nosotros no tuviésemos ningún argumento, decir que Él es Dios, pero nosotros somos hombres, Él se hizo hombre para entendernos y ahora podemos confiar en Él. Por eso, mi querido, no tienes que desesperarte, aunque hayas caído bajo, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Hay esperanza de salvación para ti en Cristo, porque tu abogado es el Señor Jesucristo. Estamos en los días del juicio, es verdad. Pues entonces el pueblo de Israel en el día del juicio, del día de la expiación, mientras el sacerdote ministraba en el santuario, el pueblo oraba allá afuera confesando sus pecados. Hoy, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nosotros debemos vivir en espíritu de arrepentimiento y de confesión, sabiendo que aunque hayamos pecado, hay perdón para nosotros. Llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús, nuestro abogado en el juicio. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Me gusta esta última expresión, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa es fluctuar? Un día aquí, otro día allá, un día allá, otro día aquí. Un día no sabemos para dónde ir. Caímos, levantamos, no sabemos qué es la vida. El Señor, Pablo, escribiendo a los Hebreos, dice, nuestro abogado es Jesús, nuestro sacerdote es Jesús, nuestro intermediario es Jesús.
Y si colocamos nuestra esperanza de salvación en Él, no en nuestro buen comportamiento, entonces eso nos va a mantener seguros, sin fluctuar. No un día aquí, otro día allá, seguros, porque Él nos ama. Oh, querido, tú eres el ser humano más amado por el Señor Jesucristo. No mires tu vida, mira el amor del Señor Jesucristo. No confíes en tu conducta, confía en el Señor Jesucristo. Él te ama. Y haciendo un resumen de la lección toda de esta semana, los primeros pioneros dirigidos por Guillermo Miller pensaron que el 22 de octubre venía Jesús, pero no venía. Nunca dijo que vendría. Pero en esa fecha comenzaba el juicio investigador, la purificación del santuario. Jesús iniciaba su ministerio de intercesión. En esa misma fecha Dios levantó un pueblo en esta tierra para anunciar el Evangelio eterno en el marco del juicio investigador. En este momento todos estamos siendo juzgados, pero no tenemos que tener miedo, porque nuestro abogado es Jesús. Tenemos que confiar en Él y colocar en Él la esperanza de nuestra salvación. Que Dios te bendiga, querido. Enfrenta esta nueva semana sin temor, sin espíritu de derrota. Levanta los ojos, tú eres precioso a los hijos de Dios. Toca las puertas si tienes que tocar. Haz lo que tengas que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Qué lindo, niños, estar nuevamente un sábado con ustedes. Está haciendo frío, sí, ya estamos un nuevo sábado aquí. Espero que todos estén bien. Y si alguno enfermito, cuídese, tome mucha agua porque es lo mejor para no enfermarse tanto. Bueno, ¿qué tenemos para la historia de hoy? Vamos a ver este largo viaje del pueblo de Israel y nuestro versículo está en Isaías 43:2. Dice, 43:2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Oh, ¿ustedes se acuerdan cuando pasaron la primera vez el pueblo de Israel ¿por dónde? Por mucha agua. ¿Cuál era ese paso? Era el paso del Mar Rojo. Y ya había pasado mucho tiempo. Moisés ya también no estaba con ellos. Moisés había muerto, ¿no es cierto? Para los que no se acuerdan, entonces, después que Moisés murió, ellos estaban cerca de cruzar ¿para dónde? Para la ciudad de Jericó, para comenzar a tomar posición del Canaán. Pero este río era grande, era profundo, y toda la gente miraba y decía, ¿cómo vamos a cruzar esto? Claro, algunos de ellos no habían vivido la experiencia que habían vivido sus parientes antepasados al cruzar el Mar Rojo. Esta era otra experiencia. Sí,
Pero Dios tenía un plan. Le dijo a Josué cómo hacer este cruce. Se prepararon los sacerdotes y los sacerdotes se organizaron y tenían que ser los primeros en cruzar. Mira, estaban todos expectantes, mirando cómo iba a ser esto, porque el río era profundo. Cuando los sacerdotes venían caminando hacia la orilla y los primeros sacerdotes pusieron el pie en el agua comenzó a detenerse. Fluyó el agua, se secó, pero esta agua que venía desde arriba, río arriba, que comenzó a detenerse y se comenzó a formar una muralla alta, muy alta de agua. Los sacerdotes se pusieron en la mitad del río con esta muralla tan grande de agua y el pueblo de Israel pasaron todos por el lecho del río sin agua. ¡Qué maravilloso! ¡Qué expectante! ¿No es cierto? Porque acá no había agua y aquí estaba la muralla grande de agua. Era como Dios los cuidaba. Cuando terminó de pasar el último israelita, los sacerdotes comenzaron a caminar nuevamente hacia el término del cruce del río y cuando el último sacerdote pisó tierra seca, el río comenzó nuevamente a bajar y se quedó todo normal. ¡Qué milagro, niños! ¡Qué maravilloso es Dios cuando quiere entregarnos lo mejor! Ellos no habían vivido, algunos no habían vivido esta experiencia, otros sí. Reconocieron que Dios era el que tenía poder. ¿Y ustedes creen que los que vivían al otro lado del río no vieron eso? También lo vieron, vieron esto maravilloso que Dios había hecho por este pueblo de Israel. Bueno, así es Dios, niños. Así es Dios con nosotros, que nos cuida y nos protege y siempre está a nuestro lado. Tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Y tenemos que estar agradecidos. ¿Podemos dar gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros? Oremos, niños, para dar gracias. Gracias, querido Dios, porque eres nuestro Padre eterno que está siempre cuidando de nosotros. Gracias por la semana y te pedimos que tú nos ayudes a seguir confiando en ti. Ayúdanos a ser fieles a todos, a los niños y a nosotros también los adultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que tengan un lindo sábado. ¡Chao! El sexto día terminó, el sol se puso ya. Con mi familia canto a Jesús, mi amigo fiel. Ya dejamos todo listo, recemos.
consejo bíblico maravilloso para nosotros hoy. Hay muchísimos, pero este es el que hemos elegido para este día. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Cuando uno visita la ciudad de los niños, Boys Town, fundada por el padre Flanagan, cerca de Omaha, Nebraska, en los Estados Unidos, ve a la entrada una estatua interesante. Representa a 2 chicos con los que el padre Flanagan se encontró una vez. El mayor, sonriente, lleva a cuesta un chiquito que no puede caminar. En aquel encuentro el sacerdote le había preguntado al muchachito mayor si no le cansaba cargar más al más pequeño. Y la respuesta del muchacho está grabada en la estatua. No es pesado, él es mi hermano. La esencia del cristianismo es el amor que se expresa en palabras alentadoras, buenas obras y actitudes atentas. El amor siempre se revela a sí mismo a través de la acción. El apóstol Juan escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús reveló su amor en la cruz. Cada gota de la sangre que vertió nos habla de su amor ilimitado. A la luz de su amor, damos nuestras vidas en amor, sacrificándonos por los demás. Nosotros también nos entregamos en la cruz. Nos entregamos no solo a Jesús en sacrificio, sino a la comunidad cristiana en servicio. Por eso el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Sin manifestarse en actos externos, el amor no puede existir más de lo que puede el fuego mantenerse ardiendo sin combustible. El deber tiene un hermano gemelo, el amor. El amor sin acción ni cumplimiento del deber es solo sentimentalismo. El cumplimiento del deber sin amor es pesado, no es más que puro legalismo. El amor de Cristo, rebosando en nuestros corazones, se extiende en actos de bondad hacia quienes nos rodean. Nuestro mayor gozo proviene de ser una bendición para otros. ¿Quieres ser feliz? Haz bien a los demás. Llevar sus cargas no es un yugo irritante, es una oportunidad de servir. Es un privilegio glorioso atender a los demás siguiendo las huellas de aquel que no vino a ser servido, sino para servir. Unámonos al muchacho indigente de la ciudad de los niños. Digamos como él: no es pesado, es mi hermano. Y habremos descubierto una mejor manera de vivir. En mi vida yo buscaba una fuente sin igual que saciara mis angustias. Era mi necesidad. Siempre yo busqué, mi Jesús salvó mi alma, con su sangre
de Jesús mi Salvador. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué. Mi Jesús sanó mi alma, con su sangre me limpió. En mi vida siento gozo, mi Jesús me encontró. Agua pura, pan de vida, eso es Cristo para mí. Aleluya, encontré a Jesús mi Salvador. Mi Jesús sanó mi vida, con su sangre me limpió, con su sangre me limpió, con su sangre me limpió. Luego de escuchar esta hermosa melodía, Encontré a Jesús, con el cuarteto Clarín del Rey del Perú, nos adentramos en el momento del culto divino, en donde el Señor nos ha preparado un reconfortante tema para estos tiempos. Dios nos bendiga y que el mensaje de hoy haga nido en nuestros corazones. Para algunos, la fe puede ser causa de frustración, es delicada y a veces intangible. Cuando tratamos de tocarla, desaparece. Resulta difícil definirla o explicarla. ¿Cómo podemos estar seguros que la tenemos? Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más estudiaremos este tema vital. María creía sinceramente en Dios. Parecía gozar de mucha fe. Otros miembros de la iglesia a la cual había comenzado a asistir admiraban su entusiasmo. Esta joven madre soltera estaba tratando de restaurar su vida y deseaba incluir a Dios en sus planes. Y Dios estaba llegando a ser una realidad para María. En tiempos buenos, todo el mundo parecía brillar con su presencia, pero también venían días malos. Y a veces Dios parecía muy distante y sus leyes muy severas. Cuando algunos de sus amigos la visitaban, María volvía a caer en sus hábitos antiguos. Deseaba compartir su fe, pero no podía hacerlo. María comenzó a asistir a la iglesia con cada vez menor frecuencia. Comenzó a evadir a sus amigos cristianos. La antigua vida la atraía con más fuerza. Vivir sin Dios o sin religión parecía ofrecerle más libertad. A veces la gente de la iglesia le parecía orgullosa e hipócrita. Y ahora las drogas, las fiestas que antes había practicado, le volvieron a parecer atractivas. Trató de mantener su fe en Cristo, no quería separarse de Él. Sin embargo, su relación con Él se fue debilitando. Otras cosas la presionaron para ponerlo a un lado. En realidad, María nunca dejó su fe, simplemente se le fue deslizando de las manos casi sin darse cuenta. Y en efecto, la fe puede escapársenos. Muchos de nosotros creemos que no importa cuál sea nuestro estilo de vida,
nuestra fe todavía está en algún rincón de nuestra vida. Pensamos que podemos alimentarla por cuenta propia, a nuestro modo. Desafortunadamente, la fe es mucho más escurridiza de lo que nos imaginamos. Un día despertamos y ya no está allí. Tratamos de retenerla, pero no lo logramos. Me gustaría compartir contigo dos maneras de aferrarnos con firmeza a nuestra fe. Es normal que nuestra relación con Dios sufra el desgaste habitual que causa la tentación y el estrés. Y lo que necesitamos es una fe que pueda sobrevivir a todo eso. Hay algunas experiencias de los hijos de Israel del Antiguo Testamento que nos dan una buena ilustración de cómo desarrollar una fe tal. Es evidente que la vida devocional, la oración y el estudio de la Biblia son la clave para mantener nuestra fe. Nada sustituye esa relación individual con Cristo. Pero hoy deseo hablar de algunos otros recursos que fortalecen la fe, pero que a veces muy comúnmente lo pasamos por alto. Comenzaremos con el cruce de un río. Sucedió al final de una larga jornada. Después de su salida de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 años. Por fin, ahora se encontraron al borde de la tierra prometida, Canaán. Pero el río se interponía. Podrían haberlo vadeado sin dificultad si no hubiera sido la temporada de lluvia, cuando el Jordán era caudaloso y profundo y permanecía así durante varias semanas. Así que los israelitas tuvieron que acampar en la ribera oriental. Habría sido fácil que se desanimaran porque venían de muy lejos y se habían demorado mucho tiempo en llegar allí. Y ahora, después de tantos años de dificultades, cuando estaban por alcanzar su meta, un torrente caudaloso les impedía avanzar. Y el líder de Israel, un hombre llamado Josué, había recibido este mensaje de Dios para su pueblo, y está en el libro de Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios había revelado a Josué exactamente la forma como los israelitas cruzarían el Jordán. Era un plan muy extraño, pero Josué lo aceptó. Y le dio cuidadosas instrucciones a su pueblo sobre lo que debían hacer. Al día siguiente, todas las tribus de Israel se formaron en perfecta orden. Los sacerdotes iban al frente llevando en sus hombros el arca del pacto. Ese mueble sagrado simbolizaba la presencia de Dios con Israel y la entrega de ellos a Dios. Los sacerdotes y el pueblo comenzaron a marchar desde su campamento hacia el caudaloso Jordán. Ahora bien, el plan que Dios tenía en su mente se encuentra registrado en Josué capítulo 3, versículos 10 y 13. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, conforme a la columna de Hebreos se acercaba más y más, el rugido del río se hacía más fuerte. No me sorprendería que algunos de ellos hubiesen preguntado, ¿cómo vamos a cruzarlo? Esto es una locura. Los israelitas habían crecido como nómadas en el desierto. Es difícil aprender a nadar en el desierto, ¿verdad? No les habrá resultado fácil acercarse al Jordán. También a los sacerdotes debe haberles resultado difícil balancearse sobre sus hombros esa arca de oro bien pesada al entrar en la corriente. Pero de alguna forma prosiguieron, guiados por el arca de Dios, y pisaron las aguas caudalosas. Ahora la Biblia describe lo que sucedió después. Josué capítulo 3, versículos 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad, fueron divididas y el pueblo pasó en la dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo
hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Oh, amigos, qué espectáculo. En medio de ese río que de pronto se secó, el arca de Dios, como un gran estandarte, guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Mientras la gente marchaba, Josué ordenó que se apilaran 12 piedras grandes en la ribera del Jordán, porque estas rocas serían un monumento del milagro que Dios había hecho por su pueblo. Y después que el último israelita pasó a salvo, sacaron el arca de la ribera del río. Y nos dice Josué capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Oh, Dios había calculado perfectamente todo, hasta el detalle. Tenía un propósito definido para ayudar a Israel a entrar a la tierra prometida en esa forma. Como dice Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Sí, Dios pudo actuar porque todo Israel avanzó por fe. No se sentaron en la orilla del Jordán a esperar que Dios hiciera un milagro, sino marcharon hacia Él para alcanzar su meta imposible. Tuvieron que dar ese primer paso en las aguas caudalosas antes que Dios les abriera un camino seco. Oh, amigos, qué espectáculo de fe y qué maravillosa respuesta de Dios. Veamos por un momento ciertos hechos del pasado. Como sabemos, los hijos de Israel no se habían distinguido por su fe. Durante sus años de peregrinaje en el desierto flaquearon grandemente, se quejaban de todas las dificultades, se apartaron de Dios, se fueron hacia los ídolos en casi todo momento de prueba. ¿Y qué fue lo que los hizo dar ese paso gigantesco de fe para cruzar el Jordán? Fue un impulso que Dios les dio. Algo les sucedió cuando se alinearon por grupos y tribus tras esos sacerdotes vestidos de ropajes ceremoniales que elevaban el arca de Dios. Esa gran multitud que se dirigía al Jordán bajo la orden divina presintió que Dios iba a actuar. Y la excitación se apoderó de las filas y el temor se desvaneció. Pienso que muy pocos de esos israelitas hubiesen pisado las aguas del caudaloso Jordán en forma individual. No hubieran tenido la fe para lanzarse, pero como grupo, dirigidos por Dios, avanzaron sin temor. Y hasta los israelitas más temerosos y débiles en la fe avanzaron impulsados por Dios, participando de una experiencia milagrosa que los fortaleció en su fe. Este es un aspecto de la fe que a veces pasamos por alto. Un grupo guiado por Dios afirma la fe de sus miembros. Por lo regular, pensamos en la fe como algo individual y tenemos razón. La confianza debe crecer en cada corazón y alimentarse en una relación personal con Cristo. Pero también está la influencia del cuerpo de Cristo, su iglesia, para ayudarnos en forma invalorable para desarrollar nuestra fe. Si avanzamos como un ejército, nuestra fe no resbalará. Por eso pienso que es muy importante pertenecer a un grupo de creyentes, ser parte de una congregación. Necesitamos esa influencia. Necesitamos unirnos tras algún símbolo visible de la presencia de Dios, tal como los hijos de Israel marcharon tras el arca. Esto sirve de apoyo a nuestra fe. Nos ayuda a asirnos con más firmeza de lo que creemos y nos capacita para participar de otras experiencias que afirman más nuestra fe. Bien, veamos de nuevo a los hijos de Israel, esta vez tomando impulso contra un objeto inmóvil. En la entrada a Canaán, una gran ciudad cerraba el paso de Israel. Era Jericó, la gran fortaleza de la idolatría, ubicada un poco al oeste del Jordán. En Jericó se concentraba todo lo más vil y degradante de la religión de Canaán. Dios había dicho a su pueblo que esos lugares debían destruirse completamente. Pero ¿cómo iba a poder hacerlo este grupo de hebreos nómadas del desierto?
Se encontraban frente a una ciudad fortificada, repleta de expertos guerreros. Y eran algunos gigantes. Josué estaba analizando la situación cuando de pronto se vio en presencia de Dios. Josué le preguntó con reverencia, ¿qué pide mi Señor a su siervo? Y el Señor le respondió con estas animadoras palabras: yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, desde el punto de vista humano esto parecía imposible. Además, el método de ataque que Dios le propuso debe haber probado aún más la fe de Josué. Y lo encontramos en Josué capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Bueno, afortunadamente, Josué no dudó de estas extrañas instrucciones de Dios. Para entonces ya había aprendido a confiar sin reservas en la dirección divina. Una vez al día, durante 6 días, Israel marchó solemnemente alrededor de las paredes de Jericó. Josué ordenó a sus hombres, no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Y os diga, gritad, entonces gritaréis. Esta era realmente una procesión religiosa. Imagínense, con una procesión religiosa ganar una guerra, conquistar una fortaleza con sacerdotes, trompetas y el arca, y con el coro de iglesias yendo adelante cantando. No se mencionan armas destructoras ni catapultas de flechas ardientes, solamente los símbolos de la religión hebrea. Y mientras la gente marchaba al pie de esas paredes gigantescas día tras día, deben haberse sentido un poco abochornados. Estoy seguro que los guerreros de Jericó desde las torres de sus fortalezas se burlaban, insultaban a la procesión de esos caminantes todos los días. Sin embargo, los israelitas se mantuvieron como en silencio. Su marcha ordenada expresaba confianza en lo que Dios haría. Permitía que su fe fuera visible. No amenazaban ni insultaban. Se escuchaba solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y formaron su procesión. Marcharon alrededor de la ciudad 7 veces y entonces los sacerdotes prorrumpieron con el sonido de sus trompetas. Josué les ordenó, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la gente gritó con todas sus fuerzas. La unión de sus voces hizo eco en esas inmensas paredes que se rajaron, partieron y cayeron. Los soldados de Israel se lanzaron al ataque en medio de las nubes de polvo y la ciudad quedó destruida. El ataque de Israel logró un triunfo total. Los 2 poderosos factores fueron la disciplina y el grito de victoria. Si unos pocos soldados hebreos hubieran rodeado a Jericó, los muros no hubiesen caído. Tampoco unos cuantos gritos de entusiasmo lo hubiesen logrado. Dios quería que su pueblo se uniera en disciplina y en un gran grito. Y así fue como su fe se fortaleció, se hizo visible. Y al expresarla todos juntos, llegó a ser mayor que la suma de todas las partes individuales, ¿verdad? La fe expresada en conjunto es poderosa. Las voces unidas en alabanza dan fuerza. Es por eso que adoramos como grupo, para elevar un gran grito, para amplificar nuestra fe individual en Dios. La adoración privada es importante y esencial, pero no debemos descuidar la oportunidad de multiplicar nuestra fe unidos para animarnos unos a otros. Porque cuando elevamos con todo poder nuestra fe, esta no se podrá debilitar. Hace muchos años se desató un terrible incendio en un gran edificio. Muchas personas quedaron atrapadas en el último piso. Rostros aterrados miraban a los bomberos allá abajo. Trajeron escaleras, pero la más alta no llegaba hasta donde ellos estaban.
Entonces los bomberos unieron varias escaleras y las colocaron entre las llamas hasta el último piso. Había solo un hombre entre los bomberos que tenía el valor y la fuerza de escalar esa altura. Mientras la multitud se congregaba, este hombre subió las escaleras y comenzó a bajar a la gente una por una. Después de haber rescatado a la última persona, el bombero, habiendo bajado la escalera, cayó al suelo sin aliento. Luego alguien vio a un niñito que todavía estaba atrapado en el último piso. El jefe de bomberos corrió a donde estaba el agotado bombero y le suplicó: «Tienes que volver una vez más». El hombre estaba demasiado débil para moverse. «No puedo», susurró. «Ya no me quedan fuerzas». No había nadie más que lo hiciera. Por lo que el jefe le gritó: «Tienes que hacerlo. Queda un niño allá arriba». Lamentablemente, esa era la situación, pero había que hacerlo. Y lentamente el bombero se esforzó por levantarse y obligó a sus piernas que lo llevaran hacia arriba. Escaló 5 pisos, 6, de pronto se detuvo. Su pierna izquierda se balanceaba fuera de la escalera. Parecía que estaba por caerse hacia una muerte segura. Y el jefe de bomberos tomó su megáfono y se dirigió a todos los espectadores. Comiencen todos a animarlo. Grítenle palabras de apoyo. Díganle que no se desanime. Y de pronto revivió la multitud y comenzaron a gritar: «Vas bien, no te des por vencido, puedes hacerlo». Y el bombero comenzó a subir lentamente la escalera. La multitud seguía gritando aún más fuerte y sus voces se amplificaban hacia el cielo. El bombero llegó a la ventana y se dio vuelta. Ayudó al aterrado niño a subirse a sus espaldas y juntos comenzaron a descender. Centenares de voces gritaban palabras de ánimo hasta que finalmente los dos llegaron a salvo al suelo. Las simples voces de una multitud por lo regular no logran nada. Sin embargo, en pocos minutos una multitud se unió, animaron y gritaron a una voz y fueron parte de un milagro de valor. Amigo y amiga, espero que todos podamos elevar un clamor así en nuestras vidas. Necesitamos hacer visible y tangible nuestra fe. Juntos podemos exaltar nuestra creencia en Cristo y ver cómo se logran grandes cosas, tal como esa multitud animó al bombero con sus esfuerzos unidos. No tratemos de mantener nuestra fe viva en privado. Se necesita más que eso, un impulso, la energía de un grupo de creyentes que avanzan en el nombre de Cristo. Hay disciplina y gozo cuando adoramos juntos en el cuerpo de la iglesia, donde hasta la fe más débil puede mover obstáculos inamovibles. Pertenezcamos a un grupo de creyentes, no porque creamos que son perfectos, sino para marchar unidos tras el arca de Dios, que es un símbolo visible de su presencia. Le hará mucho bien a nuestra fe. Así que unamos nuestras voces hoy en un fuerte clamor de triunfo y veamos cómo los muros se desploman. Agradecemos su sintonía en el culto de esta mañana y deseamos a ustedes que tengan una linda tarde de sábado. Dios les bendiga y los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración, aquí en la iglesia de Ñuñoa. Un abrazo para cada uno de ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.